Hola, hola, bienvenida a Pintura y Arte con Moni. En este espacio comparto contigo todo lo relacionado al maravilloso mundo de la pintura. Yo soy Mónica Rosales Rojas y en el video de hoy quiero mostrarte cómo es que pinto tonos claros, pasteles, pintando este trío de dulces pajaritos y te quiero enseñar el proceso que yo sigo porque si has estado siguiendo el contenido del canal, te habrás dado cuenta que muchas veces yo voy directo con el color sobre la pieza. En este caso lo trabajé de manera diferente y es lo que te quiero mostrar ahora. Así que si estás aquí por primera vez y no te has suscrito, te invito a suscribirte. Es totalmente gratuito y también te invito a acompañarme en las redes sociales que están debajo de este video. También los días viernes tenemos transmisión en nuestra página de Facebook, así que la invitación está hecha. Y ahora comencemos con nuestra clase de hoy. Aquí yo tengo una pieza cortada con láser y como puedes ver está un poco amarillenta y es que en realidad esta pieza yo la tenía guardada por mucho tiempo, pero ¿qué fue lo que hice? Como yo voy a pintar los bordes también, lo primero que hice en la madera es pasar una mano de sellador multipropósito o sellador para madera. Si no tienes ninguno de estos dos materiales, puedes barnizar tu pieza por el contorno para que selle a toda la pieza y no queme la pintura al momento de pintar. Como puedes ver, a pesar de eso y por el tiempo que yo lo tuve archivado, la ciudad donde vivo tiene mucha humedad, entonces si te fijas puedes ver una sombra por los bordes que es la pintura teñida, quizás porque la dejé mucho tiempo, pero cuando no sellamos bien nuestra madera, tiende a suceder eso por el quemado que emite el láser al momento de cortar la madera. Y se nota mucho más cuando utilizamos tonos claros. Entonces, cuando quieras pintar piezas que son cortadas en láser y que también quieras pintar el borde y no quieras que se te noten los bordes, es mejor poner 2 a 3 manos, ya sea del sellador que te acabo de mencionar, de barniz, ya sea al agua o brillante, mejor dicho, ya sea mate o brillante, siempre y cuando sea al agua, o también puedes diluir carpicola en partes iguales con agua mezclada para que sirva como un plastificante, dejarlo secar bien y luego pasar como si fuera un sellador, como si fuera un barniz normal y dejar secar la pieza de preferencia al natural para que esté seca desde adentro para afuera, porque cuando utilizamos la secadora el proceso es inverso, seca primero de encima, pero al fondo está todavía un poco húmedo, entonces cuando apliquemos sellador, de preferencia tratemos de que las piezas sequen naturalmente. Una vez que ya secó, ya está listo para pintar, como te decía, a pesar de que aquí se nota un poquito, yo voy a aplicar directamente los colores suaves y lo que hice fue, este trío de pajaritos está sobre un ramito, sobre una ramita y lo que hice fue pasar textura, masa texturadora, látex texturador o cualquier otra pasta y con un mondadiente hice como si fueran las rayitas voy a ponerlo aquí para que se vea, como si fueran las marcas que tiene el tronquito. Solamente apliqué eso en lo que es la ramita y en los tallitos, nada más. Lo dejé secar y ahora vamos a comenzar con la pintura. Lo primero que voy a pintar es la ramita donde están apoyados los pajaritos y para eso tengo 3 tonos de café. Un marrón normal, otro café un poco más oscuro y un color mostaza. Y un pincel delgado que voy a humedecer primero y voy a ir jugando con los colores. Por ejemplo, voy a poner el tono de café o marrón más oscuro en ciertos lugares. La verdad que mi diseño no me da para hacer mucho trabajo y con el color mostaza pongo encima o en ciertos lugares. Utilizo el tercer color para distribuir donde no había puesto absolutamente nada. Y así puedo ir matizando y con el pincel todavía húmedo, entonces voy a ir pintando todo lo que es el tronco, la ramita donde están
asentados este trío de pajaritos. Y el color mostaza me ayuda a que se vea, no se vea todo parejo y más bien tenga un poquito de movimiento, con luces en ciertos lugares. Y estoy haciendo primero el tronco, porque como ves yo me estoy pasando un poquito hasta la patita de los pajaritos, pero después yo cuando me toque pintar la patita de los pajaritos, lo voy a volver a pintar y no pasa nada. Si lo hicieras al revés, entonces tendrías que tener mucho cuidado al pintar esta ramita, y por eso yo prefiero pintar primero la rama, y en eso es lo que mucho les recomiendo a mis alumnas, es que sigan el plano de lo que están pintando para que después no tengan que hacer un doble trabajo, porque si yo hago primero el pajarito y luego la ramita, ya voy a tener listos los dedos, y entonces es muy seguro que se me manche y que después tenga que estar retocando lo que ya había trabajado. En cambio ahora, yo no importa que me pase un poquito, pero ya luego voy a cubrir dando la base a lo que son las patitas de los pajaritos. Y en estos ramitos no tienen que ser, tiene que ser disparejo, no tiene que ser uniforme, así que yo lo voy a dejar ahí y voy a pasar a pintar el primer pajarito. Para el primer pajarito voy a utilizar el color coral claro y voy a comenzar dando la base en todo el pajarito, respetando la forma que ya tengo marcada. Para el siguiente pajarito voy a utilizar un color celeste claro y al tercero le voy a poner un rosado y voy a ir aplicando de la misma manera, primero una pasada, luego los bordes y después vamos a secar y repetir este proceso hasta que uniformemos el color de cada pajarito. Aquí ya tengo los pajaritos pintados, ya están, incluso volví a hacer la marca del cuerpito de cada uno. Y algo que no te mencioné es que después de haber dado la base blanca, yo di una lija suave con lija 600 para que quede parejo y después al dar el color ya no sea necesario estar volviendo a lijar. Entonces, dependiendo del tono que elijas, van a ser de 2 a 3 manos hasta que el color quede pleno. Mucho va a depender también de la calidad del acrílico, de la consistencia que tenga la pintura. Cuando damos la segunda mano ya no tiene que ser el acrílico puro porque si es espeso van a quedar líneas en la pieza y lo que queremos es que quede súper lisito. Entonces ahora yo voy a hacer las luces y vamos a trabajar con bastante pincel seco. Bien, aquí tengo el pincel de cerda dura de mango amarillo, puedes utilizar este o también un pincel redondo que son los pituac, que es este de aquí. Ambos tienen que ser de cerda dura para lo que vamos a hacer, que es iluminar los pajaritos. Y en realidad, si te habrás dado cuenta, los colores que utilicé aquí son fuertes, pero los vamos a dejar en tonos más pastel, simplemente haciendo luces secas en toda la pieza. Primero vamos a comenzar con los pajaritos y para eso yo aquí tengo un cartón, cargo la pintura, descargo en un cartón, en un jean, en un papel absorbente para que no me genere una mancha al momento de ir donde el pajarito. Y vamos a comenzar con este de aquí y voy a hacer del centro
Voy a ir moviendo en forma circular del centro hacia afuera. Y vas a ver cómo va a ir bajando el tono de intensidad, va a quedar en un color mucho más pastelito. Aquí no es necesario llegar hasta el borde. Nos vamos a concentrar en el centro donde se genera la luz. Y es mejor tener un pincel de cerda suave que esté bien seco para poder ir retirando toda el polvito que suelta el pincel al estar la pintura seca. Entonces ahí, también por aquí por el centro, en la pancita, ya de acuerdo al tamaño que vayamos pintando, vamos a ir cambiando de pincel también, pero todos son de cerda dura. Aquí ya tenemos iluminadas las cabecitas, fíjate cómo se concentra la luz en el centro. Y ahora vamos a cambiar de pincel, voy a utilizar uno más pequeñito para hacer exactamente el mismo trabajo en la panza de cada pajarito. Como puedes ver, aquí también hemos hecho la iluminación hasta la colita, aproveché también de hacer un poco en las hojas, en las florcitas, y ahora vamos a seguir trabajando con pinceles de cerda dura, pero esta vez con otro mucho más chiquito, para hacer el mismo trabajo tanto en los piquitos como en las patitas de cada pajarito. En esta parte de las patitas vamos a hacer con el pincel en vertical para que quede solamente una línea en cada dedito de cada pajarito. Y así queda nuestro proyecto cuando hemos terminado de hacer solamente luces secas con el color blanco y diferentes tamaños de pinceles. Siempre el pincel tiene que estar seco y la pintura también tiene que estar pura, sin nada de agua, para que podamos generar este efecto. Ahora vamos a pasar a utilizar el pincel angular para definir ya la separación de cada pajarito, darle sombra en ciertos lugares y que con eso ya vas a tener unos pajaritos muy dulces, muy bonitos, siguiendo solamente esas tres secuencias, dando una base, iluminando y luego sombreando. Para la sombra del primer pajarito voy a utilizar un color naranja o calabaza picante también, ves que es fuerte, así que voy a hacer casi una transparencia para que no quede demasiado marcado. Y voy a comenzar de aquí, marcando la cabecita del pajarito. Primero por este lado, luego también un poquito por aquí arriba. No voy a dar la vuelta entera, solamente voy a marcar en este lugar y aquí abajo, porque la cabecita es más grande que el cuerpo, entonces está haciendo sombra al cuerpo del pajarito. Y estoy tomando muy poca pintura para que quede también suave, delicado y que no sea muy contrastante porque como hemos utilizado bastante blanco, y queremos que queden esos tonos más o menos pasteles, entonces tengo que ir también con una sombra
no demasiado fuerte. Y ahorita estoy haciendo por dentro de la pancita. Mientras va secando, también voy a aprovechar de hacer aquí que quede una línea, una división en la colita. Y aquí muy poquito. Entonces también voy a sombrear esta parte de la división del cuerpito y la ala. Para el segundo pajarito vamos a utilizar el color azul turquesa y la sombra aquí es diferente. Como el pajarito está de frente, toda la carita está mirando hacia el frente, voy a comenzar aquí abajo, voy a subir hacia la cabecita, pero no llego hasta el final. Y del otro lado lo mismo, empiezo aquí, voy dando la vuelta y voy sacando, no llego hasta la cabeza, hasta arriba. Aquí en la pancita voy a ir bordeando este círculo, medio círculo. Para que quede la pancita con más luz y luego aquí en las alitas. También aquí debajo de la colita. Y por ahí un poquito. Aquí vamos a hacer una división. Y secamos para hacer la segunda pasada. Para el tercer pajarito vamos a utilizar un color en tono de rosa un poquito más oscuro y de la misma manera vamos a realizar también la sombra en ciertos lugares. Aquí el pajarito está inclinado mirando hacia la flor, así que vamos a hacer la sombra igual como en U, pero separado con el piquito, es decir, empiezo aquí, voy subiendo, pero no llego hasta la punta de la cabeza. Se va perdiendo y queda ahí. No llega más o menos hasta por aquí. Para el otro lado lo mismo, empiezo en el borde de donde nace el piquito. Por aquí voy a respetar la cabeza del pajarito que está delante y también dejo ahí. Es decir, voy perdiendo la sombra que no llegue a dar toda la vuelta. Vemos si es necesario hidratar el pincel. Una vez que hemos sombreado los tres pajaritos, con un pincel angular más pequeño, vamos a tomar el color naranja o calabaza picante, también puede ser, que es con el mismo que había sombreado el primer pajarito, y vamos a hacer las sombras en los piquitos de cada pajarito. La sombra viene donde nace el piquito de cada uno, porque la luz la habíamos hecho al lado contrario, donde termina el piquito, ahí está la luz. Entonces vamos a ir difuminando, mejor si es una sombra ancha. Y eso vamos a hacer en cada piquito y en cada patita también. Es decir, para cada dedo, vamos a separar cada dedo también. Y es súper fácil, es simplemente
hacer en forma de U, de esta forma, haciendo arcos. Para dividir los dedos de cada pajarito. Ahora voy a utilizar un color café oscuro. Puedes utilizar el color sombra tostada para acentuar la sombra en ciertos lugares. Por ejemplo, debajo de la colita, muy suavito, debajo de la colita de cada pajarito. Que quede una sombra translúcida, pero que se note el color. Y también aquí en la punta del piquito. Y a diferencia de este pajarito, en estos dos tenemos que hacer la sombra con un pincel pequeño, pero por fuera del piquito de cada pajarito, porque el piquito es el que está haciendo la sombra al cuerpo. Así que vamos a empezar por aquí. Con bastante humedad del pincel, pero no tiene que estar del todo mojado. Y es una sombra muy suavita. Solo como para que se defina la forma del piquito. Y no tiene que dar tampoco la vuelta a todo el contorno del pico, solamente la parte que forma una V. Entonces, otro lugar donde tiene que tener una sombra un poquito más pronunciada es en el lateral del pajarito del centro, porque hace sombra a los que están por el costado. Entonces aquí marcamos. Mejor que sea una sombra amplia, pero translúcida. Y si te pasas al otro lado, apagamos el pincel y limpiamos cualquier excedente. Por este lado lo mismo. Una vez que hemos dado las sombras, fíjate cómo queda bonito, cómo le va dando profundidad también y hacen que se distingan y que no estén todos al mismo plano. Entonces ahora solamente faltan hacer los ojitos y para eso yo marqué antes con el lápiz de tiza pastel, o si tienes un diseño que estás pintando, transfieres recién el ojito. No vale la pena hacerlo antes porque con las bases, las luces, las sombras se va perdiendo el diseño. Entonces ya tengo marcado y yo voy a hacer los ojitos con la colita del pincel y el color negro. Vamos a hacer como un óvalo más o menos. Ahí. Para cada ojito mejor limpiar el pincel. Vamos dando la forma. Es como hacer una rayita entre, o sea, asiento el pincel y de ahí camino hacia el otro lado y voy dándole la forma. Si a la primera no te sale, con cuidado puedes ir dándole la forma o también con la ayuda de un pincel, como voy a hacer yo en este momento. Ese lugar de la madera está muy áspero, así que no me deja
pero con el pincel, con un pincel delineador. Aquí también voy a terminar de perfeccionar el ojito y puedo ir distribuyendo la pintura con un pincel delineador. Aquí están medio inclinados los ojitos porque está agachado el pajarito. Vamos a buscar que sean del mismo tamaño. Este está más ancho, así que lo vamos a poner un poquito más ancho. Y por último, este último ya lo voy a hacer yo con pincel porque la colita no sé si es el pincel o la madera, pero no me salió la forma. Así que si lo tienes marcado, igual puedes venir y pintar directamente el óvalo. Si lo vas a pintar, trata de que la pintura no quede tan, o sea, que no tenga abundante pintura. Si tiene demasiado, con el mismo pincel levanto y pongo al otro ojito, o si ya terminaste, descargo en la paleta. Porque cuando ponemos exceso de pintura, ese ojo quedará con volumen y no se ve muy agradable porque eso sobresale, es como un rebalse de pintura. Ahí están los ojitos y con un pincel delineador, pero yo voy a utilizar otro de pelo largo. Voy a hacer las cejitas. En este caso voy a tener solamente una porque está de perfil. Hago 2 arcos. Con cuidado. Vamos a buscar siempre la comodidad. Y aquí también. Es bueno estar enjuagando el pincel de rato en rato para que no se seque la pintura. Y aquí como está más agachadito, entonces no lo vamos a hacer con el arco muy grande. Ahí está, una vez que seque, voy a poner los puntos de luz. Ya están secos los ojitos, es importante que dejes secar al natural para que no se craquele también la pintura. Y ahora iluminamos con el color blanco y un boleador. Vamos a iluminar en la parte de abajo del óvalo. También hay que limpiar la herramienta para que mantenga la forma. Y finalmente tenemos terminado nuestro trío de pajaritos. Mira, me encantó cómo quedó. Ahí de lado cómo se ve el trabajo de las luces secas que habíamos hecho en un inicio. Y bueno, espero que esta guía te sirva para cuando quieras pintar pajaritos. En internet vas a encontrar un montón de modelos. Y con esta base, siguiendo esta secuencia de pasos, dando una base, luego luz seca y después jugando con el pincel angular, vas a poder tener estos resultados. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, puedes escribir debajo de este video y también postear o mandarme por privado si es que te animas a hacer este proyecto o cualquier otro utilizando esta técnica. Si estás aquí, te agradezco por haber llegado hasta este momento en el video y nuevamente te invito a suscribirte, a acompañarme en las redes sociales y te hago la invitación para el día viernes en Facebook. Vamos a estar transmitiendo al vivo, realizando algún proyecto navideño. Eso es todo por hoy y conmigo será hasta el siguiente video.